Hola a todos, buenos días. Vamos a continuar estudiando el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Mi nombre es Derek Bull de la Iglesia Asamblea de Dios de Las Condes y estamos haciendo esta serie de estudios bíblicos sobre el profeta de Zacarías basados en un comentario de Barry Webb. Y les invito, como siempre, a que preparen sus Biblias, tengan a mano más de una versión, quizás en su celular, y vamos a, ¿no es cierto?, a ir leyendo. El método que usamos, ¿no es cierto?, es leer, dejar que el texto nos hable, hacerle preguntas al texto, ¿no es cierto?, quién, qué, cuándo pasa lo que pasa, qué es lo que sucede, y podamos, ¿no es cierto?, describir lo que sucede ahí. Luego preguntarnos también qué quiso decir, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir en ese tiempo también lo que estamos leyendo? Y finalmente también poder aplicarlo a nosotros hoy, ¿ya? Así que no hacemos este estudio por simplemente tener un mayor conocimiento intelectual, sino que lo hacemos porque queremos, ¿no es cierto?, que el texto nos hable, que Dios nos hable a través de su palabra. Así que les invito a orar. Señor, gracias te damos porque podemos leer tu palabra en este nuevo día. Señor, inspíranos con tu Espíritu Santo para que podamos entender qué es lo que tú quieres de nosotros, cuál es tu revelación a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Como hemos dicho durante este estudio, esto es parte de lo que era la Biblia que Jesús leyó, ¿cierto? El Antiguo Testamento. Así que tiene un valor muy grande de inspiración y Jesús, ¿no es cierto?, también le dio valor. Lo leemos, ¿no es cierto?, también con los lentes de Jesús. ¿Mm? Vamos a leer hoy día el capítulo 7 de Zacarías. Dice: Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Céfela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Capítulo 7 de Zacarías es el que vamos a leer hoy día. ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que hemos leído hasta ahora? Hasta el capítulo 6, 8 visiones, ¿no es cierto? Más esta palabra, la coronación simbólica de Josué en el capítulo 6, que, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue
fueron dadas todas estas visiones según Zacarías por parte de Dios. ¿Cuándo las vio? ¿Mm? En el 1.7 dice, ¿no es cierto? El 24 del mes 11, ya, del año segundo de Darío. ¿Mm? Y aquí el capítulo 7 pasa en otro momento, ¿cierto? 7.1. ¿Qué dice? ¿Cuándo pasa esto? Lo bueno es que Zacarías anotaba las fechas. En el año cuarto del rey Darío, el cuarto día del mes noveno. ¿Mm? O sea, casi 2 años después, ¿cierto? Porque el otro había sido en el mes 11 del año segundo, y esto estamos en el mes noveno del año 4. Ya, así que casi 2 años después dice que vino palabra, vino palabra de Dios, de Jehová, dice, a Zacarías. ¿Se acuerdan? Vimos que en el año segundo, cuando esto sucede más o menos en el 520 a.C., ¿qué es lo que es uno de los grandes llamados que hace Zacarías, al igual que Ageo, otro profeta contemporáneo? ¿Cuál es el gran llamado que le está haciendo al pueblo? Que construyan la casa de Jehová, que reconstruyan el templo. Habían pasado 18 años más o menos desde que Ciro les había permitido volver para construir el templo. De hecho, dice, ¿no es cierto?, que Ciro dice, manda a construir el templo a Jehová. Y por un montón de problemas que vimos al principio, persecución, temores, tenían pocos recursos, no habían empezado, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, lo que sucedió es que comenzaron, se pusieron manos a la obra luego de los mensajes de Zacarías y Ageo, y acabaron más o menos en el año sexto de Darío. Eso lo encontramos en Esdras 6.15. Recuerden, Esdras y Nehemías son, ¿no es cierto?, los libros donde podemos leer un poco la historia de lo que pasaba en esos años. Entonces, en Esdras 6.15, ya, dice, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. O sea, se demoraron como 4 años, uno podría decir, ¿no es cierto?, quizá un poco menos, y terminaron el día, ¿no es cierto?, el día 3 del mes de Adar del sexto año. Entonces, aquí estamos en el año 4, estamos como en la mitad del periodo en que estaban construyendo, pero todavía no terminaban. ¿Se acuerdan también que comentamos al principio que cuando asumía un rey nuevo, ¿no es cierto?, había todo tipo de, obviamente, de arreglos de cuenta. Un rey nuevo, como el emperador, en este caso persa, tenía que eliminar a sus enemigos, había limpieza y reordenamiento, había mucha tensión. Pero ya cuando estamos en el año 4, esto ya estaba solucionado, ¿ya? Había mucho más, digamos, tranquilidad, pero todavía, ¿no es cierto?, estaban ya trabajando, habían logrado empezar, y les quedaba. Probablemente, aquí en el capítulo 7, muchas de las dificultades que habíamos visto al principio ya habían quedado atrás. Habían llegado recursos, no tenían oposición para poder construir. Así que seguramente, imagínense, durante 70 años más o menos no había habido templo en Jerusalén. Y es lógico preguntarse, bueno, ahora que va a haber un nuevo templo, ¿vamos a seguir, ¿no es cierto?, haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a seguir con los mismos rituales, el culto se va a restaurar de la misma forma que antes.
O quizá, dado que es un nuevo templo, vamos a modernizarnos, vamos a cambiar algunas cosas. ¿Mm? Así que era una pregunta que es súper natural que estuviera. Entonces, fíjense que, ¿qué dice acá? Cuando en esa fecha, ¿no es cierto? En el año 4 dice que vino palabra de Jehová a Zacarías. ¿Y qué pasó? Describe algo que pasa aquí, versículo 2 y 3. ¿Mm? Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió ese día, en esos días? ¿Mm? Dice que desde el pueblo de Betel enviaron a dos, ahí nombra, a Sarecer y a Regem Melech, ¿ya? Y sus hombres a implorar el favor de Jehová. ¿Mm? Y fueron, eran, uno entiende aquí como mensajeros o representantes de Betel, ¿ya? Y venían a hablar ¿con quién? Versículo 3, a los sacerdotes y a los profetas. ¿Mm? ¿Y cuál era la pregunta? Dice, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya hace algunos años? ¿Mm? Bueno, Betel, ¿dónde queda Betel? No sé si alguien lo puede encontrar ahí en algún mapa histórico. Búsquenlo también, a veces en las Biblias, ¿no es cierto? Dice unos 20 kilómetros al norte de Jerusalén, ¿ya? Eh, es una comunidad, ¿no es cierto?, que siempre estuvo también por la cercanía con Jerusalén, muy cercana a todos los asuntos religiosos, estaban cerca del templo. ¿Mm? Y, y entonces, ¿qué preguntas le traen? Viene como una comitiva, ¿cierto? Eso es lo que describe. ¿Qué es lo que dice? ¿Mm? ¿Haremos, lloraremos al mes quinto? ¿Haremos abstinencia? ¿Qué otra palabra hay, conocemos para eso, hacer abstinencia? Ayuno, ¿cierto? Le vienen a preguntar, ¿vamos a seguir con los ayunos del mes quinto? ¿Mm? Como hemos hecho por muchos años. Esa es la pregunta que traen, ¿no es cierto? Y dice, el pueblo de Betel envió a estos, ¿ya? A hablar con los sacerdotes y a preguntarles, bueno, ahora que el templo ya parece que va a ser una realidad pronto, ¿no es cierto? ¿Tenemos que seguir ayunando? ¿Mm? Eh, Jeremías 41:5, ¿qué dice? ¿Mm? Jeremías le tocó ver toda la destrucción ya algunas décadas antes. Eh, Jeremías 41:5. Bueno, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rota las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. ¿Mm? Entonces, y dice ahí, ¿no es cierto?, que le salieron al encuentro. ¿Mm? Eh, Había, ¿no es cierto?, un periodo justo posterior a la destrucción del templo, a la acción completa, en que se hizo ayuno. ¿Mm? Era una muestra, como dice acá en Zacarías, con lloro, abstinencia. ¿Mm? Momento de lamentarse. ¿Mm? Y eso, este periodo de ayuno, y se cree, ¿no es cierto?, el libro de Lamentaciones, lo leían, ¿no es cierto?, en ese periodo, era justamente para lamentarse, porque el templo había sido destruido. ¿Mm? Recuerden, que el templo había sido destruido, la presencia de Dios no estaba ahí. ¿Mm? Eso es lo que se representaba. Y había, fíjense en el versículo 5, que habla. No solamente dice el quinto mes, ¿qué otro mes dice en el 5? El séptimo mes, ¿ya? Y dice, por este tiempo, y ahí aclara, durante 70 años, ¿ya? Han estado ayunando, haciendo, ¿no es cierto?, lamentación, lloro, ayuno, todo este tiempo, 70 años.
¿Mm? Recordaban entonces, y sabemos que había ayunos también en otros meses, ¿ah? El cuarto y el décimo. Eso está, no lo estamos leyendo hoy día, pero lo pueden ver ahí en el 8:19. La próxima semana vamos a ver el capítulo 8. ¿Ya? Así ha dicho Jehová a los ejércitos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. O sea, eran 4 meses que por todo este tiempo, ya 70 años, y se relacionan con la caída, ¿no es cierto?, de Jerusalén, eh, en el 587 antes de Cristo, habían estado, ¿no es cierto?, eh, con esta costumbre, ¿m? Ayunando. ¿M? Entonces, es lógica la pregunta que traen, ¿o no? ¿Qué les parece? ¿Es natural? Yo creo que sí, porque veían, oye, por fin parece que ahora sí se va a reedificar la casa, el templo. Estamos viendo cómo construyen, probablemente iban a mitad de camino, no sé. Y entonces, todo por lo que hemos lamentado, ¿será necesario seguir haciéndolo? ¿Ya? ¿Se habrá acabado este tiempo de lamento? ¿Mm? ¿Tenemos que seguir ayunando todos estos meses, cada año? ¿Mm? Esa es la pregunta. Y dice que entonces, ¿cierto? Vienen con esto, pero el 4, ¿qué dice? Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dijo? Háblale a todos, ¿cierto? La palabra, el versículo 5. Al pueblo, pero también a los sacerdotes. ¿Mm? Eh, y vamos a ver qué fuerte es esta palabra, ¿no es cierto? Qué fuerte es esta palabra. Eh, Habacuc 4:12. ¿Mm? Otro profeta. Habacuc 4:12. Poquito antes lo encontramos. Estoy mal. Yo creo que no es Habacuc. Es, leerlo, es Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Mm? Vamos a ver, porque venían con una pregunta, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que esperaría uno como respuesta? Que dijera, no, si una posible respuesta sería, hay que seguir con el ayuno, ¿ya? Por ejemplo, hay que seguir hasta que inauguremos el templo. O hay que seguir, aunque se inaugure el templo, pero es lo que Dios quiere. O también podría decir, no, ¿sabes qué? El ayuno se va a acabar. No necesitan. Eso era lo que traían como pregunta. Entonces, la respuesta uno tendría que pensar que va por ese lado, ¿cierto? Ya vamos a ver la respuesta. Pero la palabra de Dios, como nos dice Hebreo, es más, ¿no es cierto?, cortante, más, entra más profundo y discierne, ¿no es cierto?, qué es lo que realmente hay en la vida, en este caso de los que preguntan, ¿cierto? Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. ¿Mm? Jesucristo, esta espada que sale de su boca, la palabra, su palabra. Pero estamos claros que vinieron a preguntar, ¿cierto? Entonces el tipo de respuesta que habrían podido recibir. Pero dice que, ¿no es cierto?, el 4, vino ese día palabra de Jehová a Zacarías diciendo. ¿Qué es lo que le dice? Le da una respuesta, versículo 5, por ejemplo. Fíjense que hace una pregunta, le responde con una pregunta. Dice,
Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Mm? ¿Qué más? En el 6. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Mm? Después en el 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? ¿Mm? Tres preguntas son la respuesta. ¿Mm? ¿Y qué es lo que los dice? Oye, me vienen a hablar de ayuno, ¿cierto? Me vienen a preguntar por un ayuno. ¿Y qué es lo que le dice? Oye, ¿ustedes ayunaron para mí? ¿Mm? El 5. ¿Mm? ¿Acaso el 7? Estas palabras, ¿no es cierto? ¿Es la primera vez que voy a hablar? Dice, ¿no lo dije a través de los primeros profetas? ¿Ya? ¿No se había predicado del desastre que iba a haber? Jeremías, Isaías, ¿no es cierto? ¿No se había advertido esto? ¿Mm? ¿Qué es lo que le está diciendo? Oye, ustedes, con una pregunta, ¿cierto? Pero en el fondo la respuesta está implícita. Ustedes, este lamento que han hecho, ¿no es cierto? Este lloro, este abstenerse, no lo han hecho realmente para mí, no lo han hecho de corazón. ¿Mm? Probablemente han hecho lo externo, han hecho el rito, ¿no es cierto? Han dejado de comer, quizá se han mostrado, han llorado. ¿Mm? Dice, ayunasteis y llorasteis. No les niega que no lo hayan hecho, ¿cierto? Lo hicieron. Pero, ¿qué es lo que está confrontando Dios ahí? Que no lo hicieron para Él, que no era genuino, que no era sincero. ¿Mm? No había un arrepentimiento, no había una sinceridad. ¿Mm? Eso es lo que le está diciendo, ¿no es cierto? Incluso, ¿no es cierto?, que cuando no están ayunando, ¿no es cierto?, están comiendo y bebiendo, versículo 6, ¿para quién lo hacen? ¿Mm? Para ellos mismos, dice. Para ustedes mismos lo hacen. ¿Mm? Así que ni cuando ayunan ni cuando no ayunan están pensando en mí, dice Dios. ¿Mm? No lo están haciendo sinceramente para mí, no están arrepentidos, no están realmente buscándome, dice Dios, ¿no es cierto? Sino que lo hacen por ustedes. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la clase de ayuno, ¿no es cierto?, que Dios reprueba? ¿Y cuál es la clase de ayuno que Dios quiere? A ver, yo creo que ya hemos visto, ¿no es cierto?, cuál es la clase de ayuno que Dios reprueba. ¿Mm? El que se hace simplemente por lo externo, el que se hace simplemente por seguir una tradición, un rito, por una costumbre religiosa, ese en realidad Dios no lo aprueba. ¿Mm? Pero ¿cuál es el que realmente aprueba? A ver, versículo 8 al 14 ahora. ¿Mm? ¿Qué dice, por ejemplo, el 9 y el 10? ¿Mm? ¿Qué dice el 9 y el 10? ¿De qué quiere que se abstenga su pueblo, Dios? ¿Mm? El 10. Se abstenga de oprimir a la viuda, dice, al huérfano, al extranjero o al pobre, a su hermano, que piensen mal contra su hermano. ¿Ya? ¿Y qué quiere que hagan en el 9? ¿No es cierto?, de forma contraria. Que haga misericordia y piedad cada uno con su hermano. ¿Mm? O sea, ¿cuál es el ayuno que a Dios más le importa? ¿La abstinencia de alimento? No, ¿cierto? Sino que ¿cuál es el que le importa? La abstinencia del pecado.
¿Mm? Que realmente haya una conducta distinta al resto del mundo. ¿Mm? Si es que realmente está diciendo Dios, ¿no es cierto? ¿Qué dice el 9? Juzgad conforme a la verdad. ¿Mm? Hagan misericordia, piedad. No opriman. ¿Mm? Y vuelve a decir, fíjense, el 11. ¿Qué dice el 11? No quisieron escuchar. ¿Ya? Antes bien me dieron la espalda y se taparon los oídos, ¿no es cierto? Para no oír. ¿Mm? ¿Y cómo pusieron su corazón en el 12? Como un diamante, ¿cierto? El diamante es súper duro. ¿Mm? Duro como piedra, pero aquí dice duro como diamante. El diamante una piedra, realmente muy duro. De tal manera dice que no oían, ¿no es cierto?, para no oír la ley y las palabras de Jehová, que enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Está diciendo, esto ya fue, este llamado al arrepentimiento, a dejar el pecado, ya lo dijeron otros profetas antes, ¿ya? Pero no quisieron oír. Entonces está diciendo, si hubieran oído, si ese ayuno hubiera sido verdadero, entonces habría habido un cambio de conducta. Habrían hecho justicia, como dice, piedad, misericordia. Y no habrían oprimido a la viuda, al pobre, al extranjero, al huérfano. ¿Mm? Eh, Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere. ¿Mm? Eh, ¿Se acuerdan de las visiones en el capítulo 5? ¿No es cierto? Del rollo este que volaba y de la mujer dentro de del efa, y era esta canasta de medir. Está hablando de lo mismo, ¿no es cierto? No es que está inventando nada nuevo, dice el mal, el pecado, Dios lo va a sacar, ¿no es cierto?, de la comunidad. Así que aquí vuelve, ¿no es cierto?, con el tema. ¿Se acuerdan en qué otra parte hablaba de este llamado a arrepentirse? Capítulo 1. ¿Mm? Capítulo 1, los primeros versículos. ¿Mm? Los primeros versículos, ¿no es cierto? Esto es como que vuelve a retomar el tema, podemos decir. ¿Mm? Esto está todo unido. Aquí, ¿no es cierto?, por un asunto también de estudio, comentaristas dicen ya, aquí en el capítulo 7 comienza la segunda parte del libro de Zacarías. ¿Mm? Pero, aunque sea así, ¿no es cierto?, la verdad es que vemos que está todo unido. ¿Mm? Han pasado 2 años desde la primera parte a esta, pero el tema en general, ¿no es cierto?, es el mismo. Le agrega algo, quizá algo nuevo para reforzar, pero no está cambiando totalmente de tema. ¿Mm? Eh, ¿Se acuerdan que en el capítulo 6 eh, habían venido, vimos la vez pasada que venían hombres de Babilonia, de Sinar, y habían traído oro, ¿no es cierto?, y plata, con lo cual se hicieron unas coronas para esta coronación simbólica de Josué. Entonces, y acá viene gente de Betel. ¿Mm? Entonces, están volviendo, están viniendo de otras partes, y eso es lo que, ¿no es cierto?, vemos que está como conectado, es como la continuación de la historia. Y fíjense acá, ¿no es cierto?, ya lo mencionamos, es que está llamando aquí al arrepentimiento y diciendo, los profetas primeros ya dieron este mensaje. ¿Se acuerdan el capítulo 1? Cuando dicen el 1 ahí, no sean como vuestros padres, ¿ya? Vuélvanse a mí, les dice. ¿Mm? Y yo me volveré a ustedes. No sean como vuestros padres que no escucharon a los profetas. ¿Mm? Les mandé a mi siervo en el 1.6, a mis siervos los profetas, y no escucharon. ¿Mm? Así que es como un volver también a ese tema,
el tema, el tema que es importante y un llamado, ¿no es cierto?, al cambio de conducta, ¿m? a, a volver a Dios, ¿no es cierto? Eh, Vuelve a aparecer aquí en el capítulo 7. Es decir, el mensaje del arrepentimiento no ha cambiado. Han pasado 2 años y Dios vuelve a hablar y vuelve, ¿no es cierto?, a hacer este llamado al arrepentimiento, como fue 2 años antes. ¿Mm? Eh, ¿Qué piensan? ¿Será necesario estar repitiendo tanto esto? ¿Por qué repitió Zacarías? ¿Por qué dijo, ¿no es cierto?, de nuevo? Dios le dice, diles que, ¿no es cierto?, que dejen el pecado, ¿m? Que se vuelvan. ¿M? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué dirían ustedes? Bueno, lo fundamental es que es algo básico, ¿no es cierto? Las cosas básicas hay que repetirlas. Es un método pedagógico de enseñanza. Cuando uno repite, uno con mayor razón después se acuerda. ¿Mm? ¿Quién de ustedes se acuerda cuánto es 6 por 6? ¿Mm? Las tablas básicas. Cuando éramos chicos, en el colegio se enseña y te obligan a aprendértelas de memoria. Entonces, tú sabes lo básico y te lo supiste y te lo sabes por de tanto repetir. ¿Mm? Lo mismo con cosas que hacemos en el día a día. ¿Ya? ¿Sabemos cómo lavarnos los dientes? Por supuesto, porque lo hemos hecho tantas veces. ¿Mm? El arrepentimiento, entonces acá en Zacarías el mensaje de Dios es algo básico. ¿Mm? Algo básico. Y como algo básico, ¿no es cierto?, hay que repetirlo. ¿Mm? ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos que arrepentirnos? ¿Qué creen ustedes? ¿Es algo que se hace una sola vez en la vida? Eh, no, ¿cierto? Eh, Ojalá fuera así, decimos, nos arrepentimos una vez y nunca más pecamos. ¿Mm? Pero el arrepentimiento es algo que no debería ser una actitud, ¿no es cierto?, para toda la vida. ¿Mm? Y así como acá el pueblo tenía que arrepentirse, sus antepasados no se arrepintieron, es una nueva oportunidad para que se arrepientan. ¿Y qué dice que pasó? ¿No es cierto? Ahí los versículos 13 y 14. ¿Mm? Cuando ellos clamaron, fue muy tarde, ¿cierto? Dice el 13. Así como Dios dice, yo clamé y no me escucharon. Entonces cuando ellos clamaron ya era muy tarde. Dice, y Dios no escuchó. Y vino, ¿no es cierto que vino en el 14? Vino la destrucción, vino que fueron esparcidos. ¿M? Y quedó desolado ahí Judá, toda la región, Jerusalén destruida. Esas fueron las consecuencias. Em, Nosotros en nuestra vida diaria vamos a tener que luchar más de una vez quizás con un pecado, ¿ya? Con algo que vamos a tener que renunciar más de una vez en nuestra vida. Nos vamos a tener que arrepentir más de una vez. ¿M? Y por eso es importante también aquí cuando Zacarías repite nuevamente en el capítulo 7 lo que ya he dicho antes. ¿Mm? Em, Nuestro yo, ¿no es cierto?, nuestras inclinaciones mundanas, más de una vez, ¿no es cierto?, nos van a llevar a, nos van a llevar a pecar y tenemos que tener esta actitud de arrepentimiento. ¿Mm? Entonces, bueno, eh, ¿cuál es el fondo aquí para Dios? ¿Mm? El fondo es entonces no cometer pecado, vivir una vida
¿no es cierto?, de misericordia y piedad con el hermano, dice el versículo 9. Abstenerse del pecado. Y eso nos puede pasar muchas veces, que cuando convertimos una costumbre religiosa en algo que pierde el fondo, que pierde el sentido, vamos a estar como estaba el pueblo acá de Israel, como Dios los trata realmente de hipócritas, ¿no es cierto?, religiosos. ¿Mm? Hicieron el ayuno, lloraron varios meses durante 70 años, pero lo hicieron para ustedes, dice, no fueron sinceros. ¿Mm? Y entonces es súper importante que nosotros también tengamos cuidado con eso. Puede ser el ayuno, puede ser quizá asistir a alguna reunión, puede ser el simple hecho de ir a la iglesia que se transforma en una costumbre, ¿m? Pero que en nuestra vida diaria sigamos sin hacer misericordia, oprimamos a los débiles, ya pensemos mal contra nuestro hermano, o sea, que no haya ningún cambio como Dios quiere. ¿Mm? Y es bien interesante que antes de Zacarías, yo no sé si Zacarías probablemente sí conocía el texto de Isaías, pero Zacarías, ¿no es cierto?, capítulo 58, perdón, Isaías capítulo 58, ya le había tocado hablar de esto, Dios le había dado, ¿no es cierto?, un mensaje respecto a este mismo tema. Isaías 58. Clama voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjense, hay como una intención, incluso parece una buena intención de preguntarle a Dios, oye, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuáles son tus caminos? Hazme justicia, Dios. ¿Ya? O sea, podemos decir de que quizás hay gente que era gente del pueblo en ese tiempo, que aparentemente uno podría decir, oye, están buscando a Dios, ¿cierto? Eso es lo que dice aquí Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Ya? ¿Mm? O sea, les dice, oye, ustedes dicen que ayunamos. Ayunamos, ¿no es cierto? Y como que tú, Dios, no nos tomas en cuenta. ¿Mm? Pero dice, ustedes en ese día en realidad buscan su propia voluntad, su propio gusto y oprimen a los trabajadores. ¿Mm? He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿Mm? ¿No es cierto? Fíjense, ese ayuno eran puras cosas externas, ¿cierto? Lo que dice que no es el ayuno, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Afligirse, inclinar la cabeza, eh, hacer una cama de ceniza, ¿no es cierto? Eh, ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Mm? Le está diciendo el verdadero ayuno, lo que a Él realmente le importa, ¿no es cierto? Es dar libertad, ¿no es cierto?, a la opresión, dejar de oprimir. O sea, justicia, podemos decir, libertad. El versículo 7, compartir con el pobre. ¿Mm?
compartir para las necesidades que vemos. Entonces, dice el 8, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Mm? No solamente, ¿no es cierto?, hacer esta, ¿no es cierto?, podemos decir misericordia, sino que también dejar de hablar vanidad, ¿ya? O sea, cosas que no tienen sentido, que no tienen valor. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, conducta, ¿no es cierto? Frutos, ¿m? Un cambio de vida, eso es lo que Dios quiere. ¿M? Por lo tanto, en el día a día, no algunos, eh, digamos, ritos religiosos. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Mm? Esa es la promesa, ¿no es cierto? La promesa de que con ese verdadero ayuno, ¿no es cierto?, tendremos de pastor a Jehová, cuando haya sequía nos saciará, nos dará vigor, ¿ya? Y nos permitirá reedificar. ¿Mm? Reedificar. ¿Mm? Y fíjense, ¿no es cierto?, reedificar las ruinas antiguas. ¿Y qué está pasando ahora, muchos años después? No sé, probablemente 100 años, 150 años después que escribe Isaías. ¿Qué está pasando en el año, ¿no es cierto?, cuarto del rey Darío el persa? Están reconstruyendo, ¿no es cierto? Están reconstruyendo. Pero, ¿es necesario hacer el llamado al arrepentimiento? Sí, ¿cierto? Porque no es garantía que como seres humanos no volvamos a caer. ¿Mm? Dios les está dando este mensaje. ¿Mm? ¿Se acabará el ayuno? Para la pregunta de la gente de Betel. Pronto se acabará, ¿no es cierto?, la necesidad de llorar. ¿Mm? Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 8. Cuando viene, ¿no es cierto?, va a hablar Dios a través de Zacarías de la restauración, de la esperanza, ¿no es cierto?, y de la bendición que va a venir. ¿Mm? Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros nos acordemos cada día que no es, ¿no es cierto?, lo religioso, no es que cumplamos con cosas externas, sino que nuestro corazón realmente busque a Dios, busquemos hacer su voluntad, nos arrepintamos, nos volvamos a Él y efectivamente podamos hacer piedad, misericordia y justicia en nuestra vida normal. Cada día es lo que nos toca hacer. Que ojalá nuestras vidas puedan reflejar, ¿no es cierto?, el amor a Dios, el amor al prójimo, de forma concreta. Les invito a orar y les invito a leer durante la semana el capítulo 8 para ver cómo sigue esto. Señor, gracias te damos porque tú nos recuerdas lo que es necesario para nuestra vida. Señor, te pedimos que tú nos permitas, nos transformes y nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.